Iglesia Filadelfia presenta serie de altares familiares. Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Continuamos con nuestro altar y la palabra para hoy es la segunda palabra desde la cruz. Lucas 23, 39 al 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leemos desde el versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es probable que las personas no sepan que Dios tiene un encuentro que ha sido dado de antemano. Tenemos el caso de la mujer samaritana. Jesús tuvo un encuentro con ella junto al pozo de Jacob. Allí se encontraron no por casualidad, sino como parte del plan divino. Jesús llegó hasta allí porque era necesario que pasara por Samaria. Igualmente vemos la historia de Zaqueo, el pequeño publicano que quería ver a Jesús. Se subió a un árbol para verle pasar, pero cuando el maestro se acercó al lugar donde él estaba, le llamó por su nombre y le dijo: es necesario que yo more hoy en tu casa. Jesús tenía un encuentro con Zaqueo en aquel día, pero él no lo sabía. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Dios tuvo un encuentro con él camino a Damasco. Pablo no sabía que aquel día el Señor se le aparecería en el camino, pero así fue. Este encuentro con Jesucristo cambió el destino de todas estas personas. Cada uno de nosotros, los creyentes, que estamos en Cristo, porque aún sin saberlo, Jesús tuvo un encuentro con nosotros para salvarnos. En esta historia vemos también como un malhechor tenía un encuentro con Jesús en el monte del Calvario, y él no lo sabía. Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, tal como lo dice en el libro de Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una respuesta a una petición hecha a Jesús. La petición fue formulada por un malhechor que moría al lado de Cristo en una cruz. Número 1. Él reconoció su pecado. Lucas 23:41. A nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estaba reconociendo que él era un pecador. Aquel acto de reconocer su pecado lo llevó a formar parte de los llamados por Jesucristo, cuando dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. La multitud de este hombre marca la senda segura hacia una permanencia en Cristo que trasciende hasta los cielos. No bastó solo el reconocer haber hecho el mal, sino aceptar que su mal proceder merecía el castigo de la justicia, lo cual aceptaba con resignación. Lucas 23:41. Y otra razón para ser invitado al paraíso por Jesús fue el reconocer el señorío de Jesús. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El letrero en la cruz
de forma sarcástica lo declaraba rey, pero el delincuente arrepentido creyó en la autenticidad de su reino, sin pruebas de que éste fuera rey, haciendo efectiva los elementos de la fe como creer sin ver. Pero su fe lo dirigió a creer no en un rey humano, ya que evidentemente estaba en las mismas condiciones que él. Este hombre llegó a la conclusión de que su reinado iba más allá de lo terrenal al decir: mas este ningún mal hizo, y solo un rey así, que sin hacer ningún tipo de mal muere como malhechor, debe tener un reino que transciende lo terrenal. Este hombre comenzó a abrírsele el entendimiento ahí donde estaba también siendo crucificado en esa cruz. Se le abrió el entendimiento, veía todo y recordaba cuando oyó en las calles cuando Jesús predicaba su palabra. La petición de este hombre deja claro que no pensaba en un reinado presente, sino en un futuro, cuando vengas en tu reino. Él aspiraba a la misericordia de aquel rey en la lejanía, cuando él regrese de la muerte, confesando con esta declaración su fe en que la tumba no lo iba a atrapar. En la respuesta de Jesús al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, indica que el ladrón estaba equivocado en el tiempo del cumplimiento de su esperanza. No era en el futuro cuando Jesús iba a estar en su reino. No era en el futuro cuando él se iba a acordar de él y llenarlo de su misericordia. Era hoy, desde el momento en que ambos dejen de respirar. Hoy, no ayer, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 2. El encuentro que tuvo el malhechor con Jesús nos dice que cuando nuestro problema no tiene una solución presente, hay que mirar hacia el futuro. Nunca es tarde para reconocer nuestro pecado. Nunca es demasiado tarde en esta vida para pedir a Cristo. Que no importa cuán malos seamos, en Cristo hay esperanza. Y eso nos está hablando a toda la humanidad, que siempre hay esperanza en Jesús. Cristo debe ser reconocido como Salvador y Señor. Nos habla de la resurrección de Cristo. Cristo tiene un reino futuro y que ese reino no es de aquí sino celestial. Hay una segunda venida de Cristo porque dice cuando vengas. Cuando vengas, ya estaba anunciando también su venida. Hay resurrección de muertos porque Él espera estar allí. Nos dice que en este encuentro es posible estar en el lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta, y no hacer lo que es correcto. Eso le sucedió al criminal, al otro que no se arrepintió. La respuesta de Cristo nos dice que no siempre seremos librados de las causas temporales del pecado. Nos dice que aún así podemos ser librados de las causas eternas del pecado. Nos dice que cuando Jesús habla, dice la verdad. De cierto te digo. No dice que para ser salvo hace falta reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Nos habla de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Hay esperanza de perdón, aún para los que alguna vez rechazaron a Jesús. Y que hoy, en la situación que aunque vivimos, todavía rechazan a Jesús. Jesús es perdonador. Nunca es demasiado tarde para ser perdonado. Podemos ser perdonados, no importa cuánto hayamos pecado. Podemos ser perdonados aunque muchos piensen que no lo merezcamos. Nos dice que Jesús nunca está tan ocupado como para no poder contestarnos. Cristo siempre contesta nuestro clamor si lo hacemos de corazón. Nos dice que hay vida después de la muerte física
y nos dice que hay un paraíso y que ese paraíso es un lugar, no una condición. Nos dice que no hay que esperar mucho tiempo después de la muerte para entrar al paraíso. Pablo dijo que estar ausentes en la carne es igual que presentes al Señor. Nos dice que el reino no es solamente futuro, sino presente. Colosenses 1:13. Nos dice que hay otro lugar además del paraíso, que es el infierno, para todos aquellos que todavía hoy rechazan a Jesús. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Así se cumplía el pasaje, fue contado con los perversos. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. ¿Por qué no lo podían ver? Porque estaban en su mirada natural, en sus actos naturales. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así su cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en pecado. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. El hombre en lo natural nunca ve lo que Dios le brinda. Al quitar Cristo por su sacrificio en la cruz el obstáculo del pecado, quedó abierto el camino para la restauración del paraíso. Al decirle al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que significa es que, consumado el sacrificio en la cruz, los pecados de él serían eliminados para siempre y entraría al paraíso de la comunión perfecta con Dios. Todos los cristianos que han reconocido su pecado y puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo han entrado al paraíso, convirtiéndose en súbditos de su reino. Esta palabra que hoy, en su segunda palabra desde la cruz, el Señor nos da a entender que Él, aunque estaba ahí muriendo en lo físico, pero estaba pendiente todavía de nosotros como humanos, y que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra tiene que traer reflexión a cada persona, y a los que no le han aceptado y han escuchado esto, pueden hacerlo y recibir el perdón de Dios. Hoy todavía Dios, el Señor Jesucristo, está presente para librarnos y que reconozcamos nuestro pecado, así como lo hizo este ladrón, y así como lo que Dios nos brinda a nosotros todavía, desde la cruz, ahí sufriendo, llevando todas nuestras iniquidades y todavía perdonando nuestros pecados, que su misericordia todavía estaba sobre nuestras vidas. Hoy, iglesia, te digo que sigamos adelante y que podamos ver y reflexionar cada día en la palabra de Dios. Hermanos que me escuchas, amigos que me escuchas, trae esta palabra a tu vida y que puedas recibir el perdón de Jesús, aquellos que todavía no le han aceptado. Bendiciones, iglesia. Bendigo a cada joven, a cada niño, a cada adulto, tanto hombres como mujeres. Que la iglesia siga adelante, que aunque tengamos que oír nuestra palabra hoy por lo que está sucediendo en nuestro alrededor del mundo, con esta pandemia que se han desatado, pero la palabra sigue en pie porque Cristo sigue vivo dando el perdón para cada uno de nosotros, y que hoy podemos estar nosotros en perfecta comunión con Dios. Seríamos eliminándonos y seríamos súbditos en su reino y eliminando todo pecado de nuestras vidas. Señor, me les bendiga grandemente. Amén.